Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos, Flor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro, me alegro. ¿Y vos? Gracias, amiga, No me gracias. Yo quedé así y decía, bueno, digo como estoy, yo estoy re bien, gracias, Flor. Qué día feo Perdón. hoy, ¿no? Estamos con 27 grados, sensación Sí. térmica de 29, demasiada humedad. El Ujú. público lo debe sentir, lo sentimos todos. Sí. Hasta la mitad del camino les venía contando a los chicos que me agarró una lluvia súper fuerte y acá en el centro está... Igual lo que le contaba es que en dirección a la costanera está todo negro el cielo. Sí, Para mí va a seguir lloviendo por un tiempito más. sí, probablemente. Es que marcaba lluvia para mañana, Ah, ¿en para toda la serio? semana en Marca realidad. lluvia como, no sé, de acá Ujú. hasta que culmine Sí. el tiempo de No, los tiempos. no hay, no hay punto medio acá. O No, es no, una no. semana lloviendo, una semana seca Lo que me totalmente. molesta un poco de fresco. Un poco Claro, de que sí. refresque, de ponernos un abriguito. No, no, acá no nos enteramos todavía que es otoño. No. ¿Todavía? Bueno, cerrando la parte meteorológica con la que empezamos todos los programas, Sí. hoy traemos un tema súper interesante. Me gustó mucho investigar, leer para armar el programa de hoy, porque la verdad, capaz, escuchando sobre el tema o viéndolos en las redes, no parece tan profundo como realmente es. No, por ahí lo tomamos como algo muy superficial, ¿no? Capaz que la gente que nos sigue en las redes, en la Académica 985, en Instagram, ya se habrá enterado un poco a qué viene Ujú. el tema de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si cambiamos, Flor, como hacemos siempre? Leemos la consigna antes de arrancar el programa. Vale, me parece bien. Pusimos una consigna de nuestras redes, en Instagram de la Académica 985, arroba la Académica 985, en donde la consigna dice, ¿qué es lo que más te cuesta soltar? ¿Una persona o un vínculo? La opción B es una versión mía del pasado, la opción C es lo que esperaba que pase y la necesidad de entender todo. Así que bueno, ya sabrán una idea de qué estamos hablando, ¿no? Ujú. El tema que nos trae hoy para debatir, para escucharnos, para pensarnos, es el término soltar. Sí. Porque, bueno, vemos en las redes justamente mucho que se dice como soltá, deja ir. Ay, sí. Casi siempre vienen acompañados de mensajes bastante superficiales, haciendo creer que es algo que pasa de un momento para el otro, algo Sí. que es fácil, que vos decís y decís, ay, bueno, yo voy a superar esto. No, 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 que me levanto y digo, solté. Ujú. Listo, lo Sí. superé, duelé, hice todo el proceso que ahora vamos a ir viendo a lo largo del programa, que es súper amplio, no es solamente soltar, respiro 4 veces conscientemente y listo, solté una relación, solté una versión mía, solté un trabajo, solté algo que esperaba. Es Ujú. todo un entramado, un tejido que se da cerebral, psíquicamente, que lo tenemos que procesar, ¿no? Sí. No es un acto de voluntad instantáneo, sino que va a ser un proceso de desengancharse de algo que naturalmente ya veníamos apegados hace un tiempo. Ujú. Y es muy interesante esto que como estabas diciendo, los ejemplos atraviesa absolutamente todo Sí, también. Capaz, bueno, vamos a tocar distintos temas desde distintas perspectivas psicológicas también, como lo hacemos siempre, ¿no? También tenemos una explicación más neurológica porque también está implicado algo más biológico, que sí. capaz es eso, algo que tampoco se considera mucho cuando se habla de esto. Y el tema del duelo, que es un tema bastante pesado, un tema difícil, y que mucha gente piensa duelo igual a muerte de alguien, pero no siempre es, no todos los duelos tienen que ver con la muerte solamente. Tiene que ver con el proceso que se va a dar psíquicamente después de perder algo que no hace falta. Nosotros no solamente vamos a duelar, ya no estamos Adelantando. adelantando un poquito, pero no solamente vamos a duelar una persona, podemos duelar una versión nuestra que esperábamos, algo que idealizamos, algo que, un trabajo, por ejemplo, Ujú. eh, duelamos, no nos damos cuenta, pero duelamos todos los días casi. Ajá, todo el tiempo algo Sí, distinto. Y bueno, es importante remarcar esto de que este famoso soltar es todo un proceso, justamente no es lo que veníamos diciendo de que se suele ver de, bueno, tomo la decisión y ya está, sino que es un proceso que va a atravesar proceso. un proceso, va a atravesar mucho dolor primero y después recién va a venir el sentimiento de libertad. Sí. Es eh,
lo que vamos a tratar hoy en el programa es, a través de la psicología, la neurociencia, a responder una pregunta que por ahí resulta bastante crucial para el programa de hoy y para todas las personas, que es, ¿por qué nos cuesta dejar ir algo que nos duele tanto, no? Ujú. Porque también muchas veces está la conciencia de esto ya no me está haciendo bien Ujú. y sin embargo no lo puedo soltar justamente. Y nos preguntamos bastante veces esto, ¿no? Ujú. Es muy difícil ya darte cuenta que, bueno, esto me hace verdaderamente mal, tengo que alejarme de esto, cuesta muchísimo. Sí. Porque, bueno, como estábamos diciendo, en realidad no es algo inmediato, Obvio. es un proceso. No es No- fácil tampoco, Sí. va a doler, va a costar. Estamos cómodos donde estamos y tener que soltar eso que vamos a soltar aunque nos haga mal, Ujú. nos genera esto que siempre hablamos de la movilización, ¿no? De mover la estantería que hasta ese momento por lo menos estaba ordenada y estaba firme. Capaz que había unas cosas medias disfuncionales, medias que no iban en su lugar, pero por lo menos era lo que hasta ese momento conocíamos. Ujú. Y obviamente el proceso de soltar no va a ser lineal. No. No es para nada lineal, justamente por esto que nos acostumbramos, se va a querer volver a eso que por ahí estamos tratando de dejar atrás, porque es lo que, como siempre decíamos, el cerebro se va a querer quedar en eso que ya está cómodo, en eso que ya conoce. Sí. ¿Por qué se quiere quedar en este lugar? Porque es algo que ya no tiene que gastar energía psíquica. Estoy acá, estoy cómodo, no me tengo que volver a acomodar, no tengo que volver a generar un entramado, sino que no me genera una pérdida energética, ¿no? Sí. Y no es necesariamente el no querer soltar cuando cuesta tanto este proceso, sino que capaz hay algo en nosotros que todavía necesita sostener esto. Obvio. Porque nos está dando una estructura de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Sí. Como siempre metemos en todos los programas son los autores, ¿no? Como Ujú. para poder sostenernos de alguna base teórica. De hecho, como también siempre lo nombramos, John Bowlby habla un poco de cómo los humanos necesitamos apegarnos a algo para sobrevivir, y lo hacemos desde bebés. Póngase a pensar los vínculos con los cuidadores, ya sea mi madre, ya sea mi niñera, mi abuela, aquella persona que ocupa este rol de cuidador, me brinda a mí una especie de seguridad. Sí. Después, obviamente, este apego que tenemos a nuestras primeras figuras, se darán cuenta que uní las dos palabras, a nuestras primeras figuras se van cambiando a determinadas personas, hábitos, ideas, Sí. hasta roles, te digo. Sí. Y estos apegos justamente lo que van a crear es un sistema de seguridad interna. Entonces el problema viene cuando o es momento o es necesario soltar algo, ya sea una persona, un hábito, un rol, porque ese sistema se va a romper. Eso que nos está dando de alguna forma estabilidad se rompe. Ajá. Y no es solo emocional, sino que también está nuestra identidad, que está formada junto a eso que vamos a soltar, una rutina, un sentido que Sí, le re. estamos dando. A veces no sostenemos, si se ponen a pensar, no sostenemos algo porque nos hace bien, como decíamos hoy, sino porque nos resulta ya conocido y cómodo. Ujú. Esa rutina que por ahí ya está. Vamos a tomarnos un descansito, vamos a tomarnos un fin de libre, un romper la rutina un miércoles, salir a merendar, salir a tomar algo, porque se necesita, y nosotros seguimos sosteniendo y arraigados de esa rutina porque es la que conocemos y la que nos da de algún cierto de alguna cierta manera una zona de confort, ¿no? Sí. Y lo podemos pensar también de una forma más metafórica, que el soltar Mi es amiga la filósofa. como, como tratar de desengancharse de un anzuelo. Sí. Que nos está lastimando, y cuanto más te moves desesperadamente por salir de ahí, más te va a lastimar eso. Sí. Entonces, bueno, como estábamos mencionando ya anteriormente, las cosas de las que podemos tratar de despegarnos puede ser una relación, por ejemplo, una actitud. Eso también está bueno pensarlo. Por ejemplo, salir de la queja. Uy, qué Viste difícil, que hay ¿eh? personas que se quejan todo el tiempo. Sí. Que Que no pueden ver nada positivo en absolutamente nada de lo que hacen su día a día, y es toda una queja constante. Ay, qué mole. Ajá. Bueno, desde la psicología vemos lo problemático que Sí. es muchas veces cuando el paciente no puede correrse al lugar de la queja. Entonces, si alguien se da cuenta de que está en esta posición y quiere salir de ahí, también le va a costar Sí, capaz, obvio. porque es cambiar literalmente la forma en la que ve casi todo en la vida, ¿no? Después también podemos tratar de desapegarnos de hábitos dañinos. Por ejemplo, algo que tenga que ver con la comida, el fumar, el alcohol. También de pensamientos obsesivos,
como preocupaciones o heridas del pasado, que eso, bueno, eso es todavía un poquito más profundo, pero hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces hay situaciones específicas que por ahí se quedan dando vuelta a nuestras cabezas y no podemos salir de esa situación y sobreanalizar y tener este pensamiento un poco rumiante, ¿no? Sí. Sobre qué hubiera pasado, tenía que haber hecho esto, aquello. Y también está la versión de nosotros o un momento vital, que eso también es como muy importante y muy profundo porque es este pensamiento de yo antes era de tal forma o yo antes no era así Sí, o sí. antes las cosas no se daban así en la familia, con mis amigos. Claro, pero vamos cambiando. Ajá. Eso lo vamos a ver Eso, más adelante igual sí. con el tema. El budismo habla mucho de esto y cómo la vida cambia y nosotros vamos a cambiar y no todo, no hay nada estático. Ujú. Todo el tiempo estamos en un cambio. Sí, sí. Además, en parte, si lo pensamos, va un poco en contra del instinto Sí, y obvio. del espíritu humano, digamos, esto del desapego. Epa, el instinto. Porque la supervivencia Ajá, eh, es como necesitamos apegarnos claro. a algo que conocemos. Esto que estabas diciendo de lo que propone Bowlby. Lo natural es justamente agarrarnos de nuestras madres cuando estamos en el inicio de nuestras vidas, agarrarnos de ideas para ir formando nuestra Sí. identidad. A un rol o profesión. Ujú. Que por ahí si lo pensamos más en esto, cuando heredamos un rol de nuestra familia, que por ejemplo toda nuestra familia es abogada o toda nuestra familia trabaja en salud, entonces nosotros también tenemos que seguir por esta rama. Sí. Es más fácil apegarnos a esto, aferrarnos a esta idea que nos va a dar comodidad y nos va a dar seguridad a tener que buscar nuestra propia historia, ¿no? Ujú. Y que muchas veces justamente el rol cuando se trata del trabajo que tenemos es está muy junto con la identidad, ¿viste? Las personas que dicen yo soy tal cosa, Sí, re. en vez de yo trabajo de... No, o por ejemplo cuando se presentan. Ajá. Claro, sí va a lo que vos estás diciendo en Ajá, realidad. sí, sí. Yo soy psicóloga, yo soy... poner profesión acá. No, ¿sabes qué a mí me impacta muchísimo? Yo soy la mamá de Mengano. Ajá. No. El rol... No, Ajá. sos fulana, la mamá de Mengano, pero sos fulana primero. Ujú. Sí, sí. Bueno, también podemos estar muy apegados a creencias, Sí, a obvio. objetos, y es... Acá me parece que entra todo lo complejo de todo esto, Ujú. que justamente por un lado tenemos esta necesidad biológica de apegarnos para sobrevivir, para afrontar la vida, para que sea más llevadera, y por otro lado tenemos que también aprender un poco a soltar, porque si no nos quedamos encerrados en aferrarnos a todo, pero nosotros nos terminamos corriendo. Ujú. Tenemos que aprender a soltar por salud mental y porque toda esta vida es un constante cambio, que lo vamos a ver más adelante y a mí esa parte me parece muy poética, me encanta. Y también dependemos de nuestra capacidad de adaptación al medio. Si estamos Claro. todo el tiempo aferrados, no nos podemos adaptar. Sí, sí. Vamos a tratar más a fondo ese tema porque realmente es bastante profundo, Sí. es bastante lindo. Pero, bueno, lo importante acá de recalcar de toda esta introducción que hicimos sobre el tema de hoy es que se tenga en cuenta que cuando hablamos de soltar no estamos hablando de olvidar, que Obvio que también no. es algo que se tiende a confundir mucho. Cuando hablamos de soltar no es que no nos importa o que no nos duela algo que pasó, sino que lo aceptemos de alguna forma. Sí. Ya pasó, ya cambió todo, cambié yo a partir de esta situación y cambió todo mi entorno o el entorno que tiene que ver con este tema y no se puede modificar porque ya pasó. Entonces, aceptarlo, ver qué puedo hacer con lo que queda de eso, ver qué otros nuevos caminos puedo tomar. Aparte, no puedes olvidar algo que te pasó en tu vida porque ese algo que pasó en tu vida te ayuda a formar hoy lo que sos. Sí, Es totalmente. imposible olvidarnos y ya está, y terminó esa experiencia, terminó esa Abigail que fue en algún momento. No, eso empieza a formar parte de mi entramado psíquico, de mi historia, de mi identidad, ¿no? Ujú. Sí, Del lo que tejido de lo que soy. En conclusión. Bueno,
Entonces también cerrar con esta idea de capaz el problema no es que no sabemos soltar, sino que nunca nos enseñaron bien cómo cómo Sí. hacerlo sin lastimarnos, Ujú. ¿no? Que eso también es algo, bueno, a nadie le enseñan igual No. a dejar ir personas, momentos, etapas, y más cuando está esto del acostumbramiento. O la que- idea esta que está re presente, que cuesta un montón soltar, por ejemplo, la juventud. Ajá. Pero porque está muy implantada la idea de que la juventud divino tesoro, la mejor época de tu vida va a ser la juventud. Ujú. Es como que lo que viene después se implanta mucho miedo a lo que viene y no sabemos qué va a venir. Sí. Entonces eso genera incertidumbre y tenemos miedo de soltar, de alejarnos de esta comodidad porque no sabemos qué va a venir. Ujú. Sí. Bien. Entonces, vamos cerrando este bloque, ¿te parece? Sí, me parece. Invitamos al público a que participen en la consigna que pusimos hoy, que es ¿qué es lo que más te cuesta soltar? Como dijo Abby, está en La Instagram. Académica 985. Sí. Y también pueden escribirnos al 3764-727704 para contarnos qué piensan sobre el tema de hoy, contarnos algo si quieren, hacernos preguntas, y nosotros vamos a estar acá acompañándolos hasta las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, a meternos en el siguiente bloque y enseguida volvemos. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Espero que no se haya escuchado. Bueno, volvimos de la pausa, estamos escuchando Lost on You de LP. Nunca escuché esa canción. ¿En serio? Sí, también fue temática al tema de hoy. Sí, todas las canciones que seleccionamos hoy, como estamos haciendo últimamente, son relacionadas al tema que hablamos. ¿Qué tema estábamos hablando? Hay que ponerle contexto al público que recién se suma, ¿no? ¿No? Hoy, no, sí. Hoy estamos hablando de el soltar y de todo lo que se atraviesa cuando soltamos algo, ¿no? Tal cual. Estábamos viendo recién cómo podemos soltar y cómo el soltar, este proceso de soltar algo, cómo todas las personas lo usamos tan, Leve. sí, tan superficialmente Ajá. al término soltar, cuando en realidad por detrás del término soltar se está viendo el duelo que estamos viviendo y que este duelo, como siempre decimos, no solamente va a ser algún vínculo, a una persona, sino que puede ser a esa expectativa que teníamos, a una parte de nosotros mismos que perdimos, a un trabajo, duelamos en el día a día y no nos damos cuenta. Pero bueno, veníamos hablando de esto de soltar, de lo difícil que es soltar, porque es un proceso muy difícil, que lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, pero hay algo más que aparece cuando uno empieza este proceso o empieza a pensar más en profundidad, que es no solo cómo estamos apegados, sino también cómo estamos intentando controlar esta situación de no dejar ir, controlar que todo siga igual, que no cambie, que no se termine. Y obviamente algo mucho más incómodo detrás de todo esto es que la realidad no funciona así, no tenemos mucha capacidad de control en lo que pase. Ujú. Y el cambio siempre va a estar presente. Bueno, pero todos no los spoilees niveles. lo que vamos a Bueno, hablar bueno, más bueno. adelante. Porque si lo pensamos, ¿cuántas veces nos pasó de querer que algo vuelva a ser como antes, no? Siempre queremos tener el control porque todo tiempo pasado siempre fue mejor. Sí, ¿Entendés? decían los griegos. Ajá. No sé, yo escuché en Cuarteto de Nos, la verdad. No griego ni idea. Pero siempre imaginamos una relación que vuelva a ser cuando recién se conocieron, o esas relaciones que cortan, vuelven, y esperás que sea igual que antes, y no, obvio, no va a ser nunca igual que antes, porque no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río, decían los filósofos. Los griegos. Los griegos, ahí está. Una amistad, una etapa de la vida. Siempre queremos volver, por ejemplo, a la niñez. O dígame el público si no piensa siempre, qué tonto que fui en la niñez querer ser adulto, ¿no? Ujú.
Sí. Y suele pasar esto de decir como ya no es lo mismo. Obvio. ¿No? Sin embargo, como que todo el tiempo seguir intentando de que vuelva a hacerlo o capaz adelantarnos a ese duelo de dejarlo ir y de decir que no termine esta etapa, este momento. Pero ¿sabes qué pasa? Acá sí entramos a la referencia al pensamiento más budista o a Nika, se le llama, pero que es la impermanencia. Este pensamiento, este punto de vista a mí me encanta porque nos permite pensar la cantidad de posibilidades que tenemos de cambio, ¿no? Sí. La cantidad de posibilidades que tenemos de reinventarnos. Hay una idea bastante simple, que es difícil aceptar, obviamente, es que todo cambia constantemente. Nosotros no somos la misma persona de hace 2 minutos porque hace 2 minutos nos pasó una experiencia que ya nos cambió, que ya nos dejó una marca, que la próxima vez ya no vamos a actuar de la misma manera que actuamos hace 2 minutos. Sí. No es que a veces las cosas cambian, es que siempre están cambiando. Incluso cuando no nos damos cuenta, las cosas cambian. Las personas no son las mismas, los vínculos tampoco son los mismos, porque nosotros mismos y de manera individual vamos cambiando y nos vamos mutando muchísimo tiempo. Pero el problema acá no está tanto en el cambio en sí, sino en lo que estábamos diciendo en el primer bloque, de que nosotros necesitamos cierta estabilidad para sentirnos seguros, ¿no? Ujú. Y el cambio justamente trae lo contrario, trae incertidumbre, trae esto de, bueno, no sé qué va a pasar si yo modifico esto de mí o Sí. de mi entorno. Entonces aparece la tensión de que por un lado tenemos la realidad que está cambiando todo el Cambiante. tiempo y por el otro nosotros queremos que algunas cosas se queden como están y ahí justamente es donde aparece el conflicto, porque es algo que no podemos manejar. No, obvio. ¿Sabes qué me parece, Flor? Que no dije el nombre de este concepto que es impermanencia. Ajá. La ley de ley impermanencia. de impermanencia, que es imposible que las cosas no cambien. Las cosas cambian. Querramos o no, querramos controlarlas o no, las cosas van a cambiar. Ujú. Que es un pensamiento más de la filosofía budista, Sí. pero también son las bases de la psicología más oriental, usar estas cosas también, ¿no? No, y de la Para- terapia de aceptación y compromiso también. Ajá. Donde por ahí te pide que te plantees en el presente y pienses y las cosas. Tenés que adaptarte al cambio que está pasando. Sí. Esto lo vamos a vivir siempre en el día a día, todos lo vivimos en relaciones que siguen, pero que ya no eran lo que son, y entra todo el control que estamos Yo haciendo no sé de... lo que era. ¿Qué dije? Era lo que soy. Ah, tal cual. Pero en las relaciones estas que queremos, que estamos controlando todo el tiempo a que sigan siendo como eran antes y no. La relación cambia, porque si no tenemos que tener en cuenta que en una relación hay un vínculo entre 2 personas o por ahí entre más personas, y esas mismas personas están en constante cambio y crecimiento. Es obvio que en una relación no se va a mantener igual. Sí. Y también están estas relaciones o situaciones también que se Sí. mantienen por costumbre, ¿no? Sí, Que es como, bueno, no lo voy a cambiar porque ya nos manejamos siempre así, ya estoy acostumbrada a estar con estas personas. Si cambio tengo que conocer personas nuevas, tengo que hacer otro grupo, ponerle si se trata de amigos. Y es como eso de, bueno, mejor mantengo Sí. lo que ya conozco. Sí, sí, sí. Y también está esto que, bueno, mencionó Abby recién de los momentos que idealizamos y que queremos recuperar, que por ahí son situaciones de la vida, momentos que esperamos mucho tiempo o que tenemos una idea de cómo van a ser y cuando pasan no terminan siendo lo que esperábamos y eso genera como una frustración, se podría decir, y una necesidad de alguna forma de querer recuperar ese momento, querer volver y hacerlo como yo lo imaginé. Quiero volver a esto cuando hablamos de los vínculos, porque a veces no cuesta soltar a la persona, sino que va a costar soltar lo que esa persona representaba en nuestra vida. Ese lugar de comodidad, esa zona de confort, y ni hablar de lo que imaginábamos que podíamos llegar a ser con esa persona, Ujú. los ideales que teníamos. Creo que no hay cosa peor que duelar un ideal que teníamos, una expectativa que teníamos. Sí. Y es algo que pasa mucho Sí. también. No Ajá. solo en los vínculos, en nosotros mismos. Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos otro autor que es Ellen Langer, que es una psicóloga social estadounidense, ¿no? Ajá. Que Ella hablaba de lo que era la ilusión del control. Ajá. Desde la psicología, esto significa que muchas veces creemos que tenemos más control del que realmente tenemos Ajá. en distintas situaciones.
Pensamos que si hacemos algo distinto, si insistimos más, si encontramos la forma correcta, podemos evitar que algo cambie o que algo se termine también. Era lo que hablábamos hoy de que no es algo causal casual, es causal. No es algo casual esta forma de reaccionar, porque nosotros vamos a querer controlar todo, porque el controlar nos da algún tipo de seguridad, aunque no dependa de nosotros. El pensar que nosotros estamos controlando una situación ya nos da una seguridad de que posiblemente esto pueda no cambiar. Va a cambiar, plot twist, va a cambiar. Pero vos pensás que tenés algún tipo de control. Sí. Obviamente, cuando esto aparece, cuando aparece el cambio, cuando aparece eso nuevo, la ilusión que teníamos se va a romper, va a aparecer la frustración, la ansiedad, la impotencia. Nos enfrentamos con algo que no nos damos cuenta que no podemos manejar, que somos finitos y que no podemos controlar todo. Sí. Está relacionado con lo que decíamos antes, justamente se cae el ideal Sí. y ahí surge la frustración. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. Oh, dale. Para vos y Que para a mí la encima audiencia. no me molesta ventilar mi vida. Para la audiencia también que piense qué responderían, ¿no? ¿Son de querer controlar todo o son más de tratar de soltar las situaciones que ya pasaron? Antes, espero que ese segundo le haya servido a la audiencia, si nos quiere mandar un mensajito contándonos, antes era más de controlar todo, hasta que entendí que en la vida todo cambia y todo lo que vos planifiques y todo lo que quieras controlar, parece que la vida te lo hace a propósito y te cambia todo el panorama que tenías ordenado. Entonces dije, no, que fluya. Que la vida fluya, que me lleve a donde me tenga que llevar. Y confío tanto en el universo, en la vida, que la vida sé que se va a acomodar y eso me va a beneficiar. Ujú. Entonces tan solo le digo, mira, yo te dejo mi vida en tus manos, porque yo no quiero tomar decisiones, pero vos por lo menos, mirá lo que confío en vos, por lo menos dame algo que me sirva, ¿no? Sí. ¿Vos? Necesito mucho control. Sí, sí. En todo. Bueno, ella estaba por responder por mí ya. Si necesito mucho control en todo, sé que no es bueno porque realmente es muy frustrante cuando las cosas no salen como yo quiero. Entonces, cuando tengo una situación así que me está molestando mucho, trato de ponerme a pensar Claro. que hay un montón de cosas que se escapan de lo que yo puedo realmente decidir. Claro, por ahí no. Esta pregunta va para el público porque Flor ya la respondió, pero ¿qué pasa cuando eso que ustedes están queriendo sostener y controlar todo se les va de las manos? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Le generan ansiedad? ¿Le genera algún tipo de sensación extraña no poder manejar esa situación? Sí. Y es que ahí surge el problema, ¿no? Ujú. Cuando te enfrentás con el querer controlar y el saber que no vas Sí. a poder hacerlo. Seguramente todos se sientan identificados con esto que estás diciendo. Personas que están sufriendo por eso que no pasó, digamos, que ellos planificaron o pensaron y no fue como sucedió, como si el dolor viene duplicado no solo por lo que ellos pensaban que iban a pasar, sino que por la pelea contra eso que no pasó. Sí. Porque es un tira y no afloje. Yo controlo la situación no se da, me frustra un montón. Ujú. Y ahí surge también otro concepto que tiene más que ver con justo lo que nombrábamos antes, la terapia de aceptación y compromiso, sobre aceptar versus resignarse ante las situaciones. Sí. De esto nos va a hablar más Steven Ace, y acá va a aparecer algo importante. ¿Cómo le decís? Ayes. Él es uno de los psicólogos más reconocidos por fundar lo que fue la terapia de aceptación y compromiso en psicología, que a Flor le re gusta. Lo nombra muy de seguido. Y muchas veces lo que surge en este punto de vista de la psicología es que se confunde el aceptar con el resignarse ante las situaciones. Que son dos cosas bastante distintas, Sí, y sí, por eso sí. es importante marcarlas, ¿no? Pensemos que aceptar no es rendirnos ni conformarse, sino que es reconocer la realidad tal como es. Bueno, es lo que pasa. Es una lástima, esta es la realidad que nos toca, este es lo que nos tocó vivir. Y resignarse, en cambio, es otra cosa. Es desconectarse, es dejar de implicarse, es sentir que no hay nada que hacer. Es decir, ¿cómo se diría? Tipo, como que nos congelamos y no actuamos, no seguimos la vida, no disfrutamos.
Aceptar, sin embargo, nos va a abrir posibilidades. Bueno, la vida me lleva donde me tiene que llevar, los planes no salen como queremos que salgan. Resignarse es quedarnos de brazo cruzado y decir, si esto no sale como yo quiero, no hago nada. Y eso tampoco es que nos guste la situación por la que Obvio. estamos viviendo, ¿no? Porque capaz eso también como que decimos aceptar y la gente piensa, bueno, pero hay cosas que no puedo aceptar. No, o sea, las podés aceptar aunque capaz no sea lo que vos querías, capaz no sea lo que te guste o lo que te quede más cómodo, pero las situaciones donde no se puede hacer nada, tengo que aceptarlas y ver las opciones que tengo. Obvio. Acá les quiero dejar una pregunta, quiero que se tomen un ratito de su tiempo para responder. ¿Qué estás intentando controlar hoy que en realidad ya cambió? Más adelante vamos a tener una dinámica que les va a ayudar a soltar todo eso. La verdad que el término soltar me molesta, pero porque siento que lo estoy usando muy superficial. Pero entendamos a lo largo del programa que tiene un montón de contexto más, es mucho más profundo. Pero si nos ponemos a pensar todo eso que estamos intentando controlar hoy y ya cambió o ya está cambiando y no lo queremos aceptar, nos damos cuenta que en realidad estamos viviendo una situación de mucha tensión, de presión, de sostener algo que ya está, ya se nos fue de la mano. Cuando soltamos eso que se nos fue de las manos, vivimos mucho más tranquilos, más calmos. Justamente esto es lo que estaba diciendo, que en el bloque 6 tenemos una dinámica para poder trabajar con todo esto que queremos soltar y que nos está costando un poco. Sí. Y entender todo esto de lo que estuvimos hablando ayuda, no lo hace más fácil. Obvio. Porque, bueno, como dijimos varias veces, ya es un proceso difícil. Capaz no lo entendemos. Hay algo más también nuestro que capaz Sigue no tan enganchado en conscientemente eso. sigue Obvio. dándole vueltas a ese asunto. Y ahí es donde entra algo que es súper importante, que es justamente cómo nuestro cerebro tiene que aprender a soltar, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Ujú. Así que les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, la Académica 985. Ahí vamos a estar publicando todos los programas. En realidad publicamos la consigna del día para que participen. No vamos a recordar la consigna. Vayan a la Académica 985 y participen. Así después debatimos un poco en el último bloque, ¿no? Ujú. Vamos a escuchar un poco de música alusiva, ¿se dice? Al tema Sí. de hoy. Y enseguida volvemos. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Bueno, volvemos a otro bloque. Para el público que recién se conecta, estamos hablando de el término soltar, que cuando terminamos el bloque anterior dije que no me gustaba mucho ese término porque siento que lo hablamos de manera muy superficial, cuando por detrás se encuentran procesos de duelo, procesos de neurológicos, que ahora vamos a adentrarnos un poco más a cómo el cerebro también tiene que soltar. Y comienza todo este proceso no solamente emocional o psicológico, sino también un proceso biológico, donde el cerebro tiene que reorganizarse. Sí, porque el cerebro está literalmente armado en base a eso que queremos soltar. Hay un concepto que también está siendo bastante visto en redes, en todos lados en realidad, que es el de la neuroplasticidad. Y es justamente porque es un tema que se está estudiando muchísimo últimamente. Como decimos en nuestro reel que publicaron hoy, el cerebro no es fijo y es algo que capaz nos hicieron creer durante mucho tiempo. Esto. Vamos a recordar. En la Académica 985 hoy publicaron un reel a la mañana sobre neuroplasticidad. Les invitamos a que vayan a compartir, vayan a darle me gusta y si nos quieren comentar para tener más alcance, nos viene al pelo. Sí. Así que volvemos ahora a la neuroplasticidad. Bueno, el cerebro en realidad no es fijo. Se va a modificar todo el tiempo según las cosas que vivimos y se van a generar conexiones neuronales en base a experiencias que vamos a repetir en nuestro día a día. Imaginemos que el cerebro va a estar formado por un entramado o por un tejido realmente, en el que cada vez que nosotros tenemos una experiencia nueva o tenemos que duelar algo o tenemos que perder algo, este tejido se va a resquebrajar. Ahí está. Se va a resquebrajar y tenemos que volver a construirlo y por eso decimos que se está formando todo el tiempo. A partir de esa experiencia nueva que tenemos, ese tejido, ese entramado que se arma en el cerebro, se va expandiendo cada vez más. Sí. Y pasa... Tremendo. ¿Será que no escuchó el profe de neurociencia?
Esto pasa ante nuevos estímulos, Ajá. con el aprendizaje y también con lesiones cerebrales. También Obvio. pasan estas cosas que explicó Gaby recién. Y la plasticidad cerebral va a operar en distintos niveles aparte. Tiene cambios microscópicos en las conexiones sinápticas de las neuronas hasta reorganizaciones muchísimo más grandes de todo un área cerebral, por ejemplo. Cuando hablamos de conexiones sinápticas, tiene que ver con el contacto entre las neuronas, con las uniones neuronales que existen. Ujú. Se da a partir de estas conexiones sinápticas, que son las descargas energéticas que hacen para conectarse. Sí. Bueno. No lo puedo creer. No puedo creer que todo este conocimiento está acá adentro. Bueno, y en parte, como veníamos diciendo, somos los caminos que nuestro cerebro fue construyendo a través de todas las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, cuando algo se repite mucho, ya sea la dinámica de una relación, Un hábito. una forma de pensar también, se van a formar circuitos neuronales fuertes. Entonces, volviendo más o menos un poco a lo que es el término soltar. Ujú. Veníamos hablando del término soltar en el sentido emocional, psicológico de la palabra. Ahora vayamos a qué es soltar en el sentido o en el nivel cerebral. Ujú. Es básicamente debilitar conexiones viejas y crear nuevas. Tremendo Es el eso. esfuerzo que le debe generar al cerebro esto. Sí. Por como les decía hoy, tiene que resquebrajar un tejido que ya estaba conociendo Ujú. para formar uno nuevo. Ujú. Ujú. Entonces, obviamente eso va a llevar mucho tiempo. Y por eso cuando hablamos de el soltar como un proceso, es porque está implicado el dejar ir a nivel psicológico, como decíamos, pero también a nivel físico, literalmente. Ajá. Crear nuevos caminos neuronales que estaban acostumbrados encima a funcionar de determinada forma. Como decimos siempre, el cerebro va a buscar el camino más fácil, más Sí. corto, más simple para hacer las cosas. Entonces ya está acostumbrado a que con esta persona yo funciona así. O en esta situación yo funciona así. Entonces si lo cambio, imagínense que tienen que armar nuevas vías, nuevos caminos. Hay conexiones neuronales aparte que dan cuenta que somos hijos, que somos amigos, que ocupamos determinado rol. Entonces, cuando tenemos que justamente hacer esto, de desapegarnos de estos roles o momentos, de soltar un vínculo que se terminó, un hijo que creció, un rol que ya no voy a cumplir, como por ejemplo cuando Nos jubilamos. Es un tema súper interesante, muy importante también, cómo Encima cambian los roles. La connotación o lo que conocíamos como el significado de jubilarse, que es dejar básicamente de estar activo, a pasar a ser un sujeto pasivo. Sí. Todo ese entramado de significantes que compartimos, no estamos hablando solo a nivel poético, lacaniano, los significantes, sino que se genera esta unión en el cerebro que permite que se dé de esta manera la unión cerebral, ¿no? La unión sináptica. Sí. Sí, y además lo que tiene la etapa de la jubilación también es que dejas atrás un rol laboral, digamos, y también suele ir acompañado de dejar un rol en otros ámbitos también, como el familiar. Por eso, pasás a ser una persona, un sujeto pasivo. Ujú. Antes eras activo, te abastecías por sí mismo. Depende, igual, lo de pasar a ser. Sí, Ajá. sí. Pero a lo que voy es que dejas de trabajar, por ahí eras no requerías cuidado, ahora requerís cuidado. Pasás a estar en un lugar pasivo. No Sí. sé más cómo explicarlo. Sí. Hay toda una connotación que también fue cambiando a través de los años y que es importante también como empujar ese cambio para que las personas que están en esta etapa también vean que no es el fin de nada, sino que pueden empezar nuevas cosas, ¿no? Me gusta cuando estos temas que parecen súper superficiales, como el de soltar, que son términos que por ahí lo usamos la juventud y la gente adulta lo ningunea, porque cuando le empezamos a relacionar con algo que pasa biológicamente, cerebralmente, que hay estudios que lo demuestran, cómo estas conexiones neuronales se comienzan a debilitar en determinadas áreas cerebrales cuando estamos soltando, superando, duelando algo, la gente dice, mira, al final no era algo tan superficial. Sí. Sí, sí. Y tenemos otra metáfora que Ajá. podemos usar para que el público entienda mejor a qué vamos con todo esto, porque estamos como muy neuro. Sí.
Que, bueno, este correlato que tenemos en concreto en nuestro cerebro va a necesitar un tiempo para destejerse y retejerse. Podemos pensarlo así. Es como que todo esto va a pasar gracias a la neuroplasticidad que podemos tener, que es justamente la cualidad de hacer que el cerebro se pueda modificar permanentemente, que se puedan destejer estos caminos que estaban Y volver antes a tejer otros. y volver a tejer otros nuevos. Es lo que hablábamos hoy de los cambios. Nunca, no podemos pretender que las cosas no cambien. Si imagínense que cambian a nivel cerebral, algo que nosotros no podemos impedir porque las neuronas van a hacer lo que quieran. Cambian, las cosas cambian. A partir de pequeñas experiencias que tenemos, el cerebro se teje de otra manera, en el cual nos va a llevar a nosotros a actuar, pensar y comportarnos de diferente manera, ¿no? Sí. Obviamente estamos todo el tiempo en el cambio, en la ley de impermanencia. Qué loco, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que estas conexiones neuronales se pueden modificar porque así aprendemos que sostener también puede aprender a soltar, ¿no? A dejarlo ir. No importa la edad ni cuánto tiempo haya pasado, podemos empezar de nuevo, podemos cambiar, podemos soltar eso. Sí. Y es importante remarcar acá también que no es algo que tenga que ver con la falta de voluntad, sino que es algo relacionado con el aprendizaje previo que tenemos con las situaciones o las personas. Por ejemplo, cuando hay una separación, seguís pensando en esa persona automáticamente ante algún disparador, por ejemplo. Es algo que capaz no se puede controlar mucho, justamente es automático. Después, cuando tenemos un hábito, las personas que fueron fumadores por muchísimo tiempo en su vida, cuando quieren dejar de fumar, el cuerpo de alguna forma le está pidiendo que vuelva a hacerlo. Y también en los pensamientos, cuando queremos dejar atrás un estilo de pensamiento, una forma de ver las situaciones, capaz siempre volvés primero a esa estructura que tenías antes y después decís, no, capaz estoy pensando mal esto, debería tener en cuenta tal cosa. Es que es un proceso re complicado porque no estamos solamente hablando de soltar, no se trata solo de soltar, sino rearmarnos nosotros. Bueno, si estamos acostumbrados al hábito de fumar cuando terminamos de comer, tenemos que rearmar esta estructura cerebral a decir, bueno, no fumamos, nos tomamos un café, nos salimos a caminar, nos acostamos a dormir. O esto que vos decís de pensar todo el tiempo en esa persona cuando escuchás determinada canción o cuando pasás por determinado lugar o cuando decís determinada palabra. Y bueno, me rearmo, escucho la canción desde otra posición, no la escucho, la cambio. Y la pregunta que puede surgir acá es por qué duele, ¿no? Ajá. Porque estamos diciendo que el soltar es un proceso que genera dolor antes de liberación. Es justamente lo que les decíamos hoy de que es una estructura ya conocida. Estamos en la comodidad de esa estructura que nos generaba a nosotros una cierta zona de confort, de no hay nada nuevo, no me está desestabilizando nada. Y cuando entra esa desorganización momentánea, me genera algún tipo de sufrimiento. Sí. Y es importante saber que si estamos atravesando un proceso de dejar ir algo, el dolor no va a ser una señal de que estamos haciendo algo mal, que por ahí como que se relaciona automáticamente ese pensamiento, ¿no? Sino que es una señal justamente de que algo se está reorganizando y es normal que en un proceso tan complejo como este que estamos nombrando, que es a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel físico, es lógico que haya dolor, que haya sufrimiento. Es importante pensar esto que yo les decía de rearmarse, no que estamos olvidando, porque es imposible olvidar algo que viviste, o sea, sí, algunas cosas sí nos olvidamos cuando no son tan importantes, pero si algo verdaderamente nos marcó y se rearmó, se tejió esta estructura cerebral, neuronal, de determinada manera, no vamos a poder olvidar y borrar esa relación, olvidar y borrar ese trabajo o esa idea que teníamos del futuro, sino reescribirla desde otro lugar, desde otra posición, reescribirla y tejerla de otra manera. Obviamente va a generar sufrimiento, es un proceso sumamente largo, es un proceso que no va a ser lineal, o sea, puede ser que hoy el dolor no sea tan heavy, no nos cueste tanto, mañana pase algo y te destruya, y así vas yendo porque no es lineal, no es un proceso lineal, no es de manera única, a todos nos va a pasar de determinadas maneras, de diferentes maneras. Sí. Bueno, eso me parece importante recalcar también,
lo subjetivo Sí. de esto, ¿no? Porque capaz alguien está, dos personas incluso de la misma familia, no sé, dos hermanos, están atravesando por un proceso de cambio exactamente igual, porque están viviendo todos los días bajo ese mismo proceso, a eso mismo que se está reacomodando, y lo van a vivir de distinta forma. Una separación. Ajá. Se separa una pareja, una parte de la pareja o una persona lo va a vivir de una manera y la otra lo va a vivir de otra manera completamente diferente, de otra perspectiva completamente diferente, porque encima hay que tener en cuenta que la manera en la que nos vinculamos con los otros va a estar relacionada con una forma que tejimos este entramado cerebral, de este tejido que hicimos, con los primeros vínculos que tuvimos. Ujú. O sea, todo eso va a marcar también la forma en la que seguimos tejiendo. Sí, Es muy loco. sí, sí. Qué locura la mente, ¿no? Y ya me puse a estudiar esto, una cosa. Pero bueno, claro que si soltar implica desarmar algo que estuvo tan presente, no es raro que duela. Y ahí es donde aparece algo muy importante del que venimos hablando y lo venimos mencionando hace un par de bloques, hace ya exactamente una hora, que es el duelo. Sí. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente próximo bloque, Ujú. que es soltar también es hacer un proceso de duelo, y vamos a entrar en la parte, ya estuvimos hablando del proceso de la capacidad de la neuroplasticidad que tiene el cerebro, ahora vayamos a algo mucho más emocional y psicológico, que es el duelo, ¿no? Sí. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros. Estamos acá hasta las 6 de la tarde. Quiero mandar un saludito a Ajá. una amiga, a Lucero, que seguro nos está escuchando con su beba. Así que un beso. Espero que les esté gustando el programa. Yo quiero ¿Y vos? saludar a Maga. Maga Ujú. es la chica que me hace las uñas. Ajá. Es una genia. La verdad les recomiendo. Nails Beautiful se llama su emprendimiento en Instagram. Síganla. Hace unas uñas divinas, tiene una atención divina, es una genia. Así que bueno, después de estos saluditos, Vamos vamos a la al pausa. cuarto bloque, a empezar la segunda hora de la tarde juntos, Ujú. a escuchar un poco de música. Síganos en la Académica 985, respondan la consigna y enseguida volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvimos, estábamos escuchando a Harry Styles con Ajá. Sign of the Times. Qué linda canción. No, sí, no la puedo escuchar, me destruye. Es una cosa Es- que me pone muy triste, me angustia un montón, no sé por qué. Ujú. No sé por qué es la canción más triste del Es fin. triste la letra, pero también como que transmite mucho, mucho de esa tristeza como la canta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Viste que cuando los padres escuchan una canción en inglés, Ajá. traducen el título. No sé por qué tienen esa manía. Y me acuerdo cuando mi papá escuchó, me dijo, me gusta mucho esta canción, Señal del Tiempo, no sé qué. ¿Qué? La de que te gusta, Harry, me decía. Y yo, ¿qué? Qué risa con español. Se latinoamericanizó. Bueno. Entramos a la segunda hora del programa. Rapidísimo está pasando. Ajá. Aparte el tema está buenísimo, lo tratamos re a profundidad para no hablar del término soltar tan... Superficial, Ujú. como se suele ver en las redes. Sí, sí, sí. Pero ahora, bueno, entramos a la segunda hora de la tarde, la última, que vamos a compartir juntos. Esperemos que les esté gustando el programa, les sirva, reflexionen, tomen algunas herramientas, tomen algún conocimiento, les deje alguna marquita. Y obvio, por favor, si algo de esto les está tocando mucho, si algo de esto les está afectando o se dan cuenta que es necesario acudir a terapia, acudir a un profesional que les acompañe, háganlo, no duden. Siempre va a haber un profesional que se adecue a ustedes, que les acompañe y puedan charlar, puedan hablar de esto. Así que bueno, después de este consejito, que me fui por las ramas, empecemos el bloque sobre el duelo, ¿no? Sí. Porque recién estábamos hablando de todo el cambio cerebral que Ajá. se produce cuando queremos soltar algo. El cerebro tiene que reorganizarse cuando soltamos y claro, si algo estuvo tan presente en toda nuestra vida, es raro cuando esto Sí. se va que no duela, ¿no? Tal cual. Y ahí justamente aparece el tema de este bloque que es el duelo. Casi muevo el micrófono.
hay muchas teorías que hablan del duelo desde diferentes perspectivas. La que más habla del duelo, y creo que es hasta la teoría que más me gusta, y eso que no me gusta mucho esta teoría, es la del psicoanálisis. El psicoanálisis plantea que el duelo implica retirar la energía psíquica, lo que ellos llaman líbido, esta energía que va a estar puesta en un objeto perdido. Tenemos que retirar esta energía en este objeto que perdimos. Este objeto tenemos que tener en cuenta que no es solamente una persona o un objeto en sí. Freud lo menciona hasta como la patria. Esto quiere decir que es algo mucho más amplio que algo material. Podemos estar duelando, lo que les decía hoy, una idea que teníamos, una expectativa que teníamos, una experiencia o un pensamiento que teníamos a nosotros mismos. De hecho, se duela la infancia, el cuerpo de la infancia, se duelan un montón de cosas que no es algo físico. Entonces retiramos esa energía psíquica de determinado objeto. No es automático, obviamente va a ser un proceso lento, nos va a llevar un tiempo. Y para poder soltar, nuestra mente tiene que ir desarmando de a poquito todo lo que había invertido en eso que perdimos. Todo eso que nosotros pusimos en ese objeto, en esa idea, toda esa energía psíquica, la tenemos que volver a tomar. Que va a ser como ir sacando de a cuotas de a poquito todo lo que tiene que ver también con ese objeto, ¿no? No solamente el objeto como tal, sino todas las cosas que están relacionadas con eso. Sí, sí. Y por eso solemos decir que cuando estamos duelando algo, volvemos a nosotros mismos. Porque toda esa energía que nosotros pusimos en el otro, en la otra cosa, está volviendo a nosotros. La estamos recuperando. Sí. Y tiene, obviamente, muchas etapas este duelo, pero no vamos a entrar en esa, no viene al caso. Algún programa que hagamos de duelo, hablaremos de las etapas del duelo. Sí. Después otra perspectiva de la que se suele ver el duelo, que es bastante cuestionada por lo que vi, Mira. pero sin embargo es bastante usada, creo que es como la que más se escucha en todos lados, que es la de las etapas del duelo, literalmente, que es de Elizabeth Kübler-Ross, y ella habla de 5 etapas, que dice que cuando atravesamos un duelo atravesamos por la negación, la ira, la negociación, la tristeza y después por último la aceptación. Pero si se ponen a pensar, literalmente cuando estamos viviendo un duelo lo vivimos así, en esas etapas. Claro, bueno, lo que es cuestionado es que la autora capaz lo presenta como muy lineal. Ajá. Y en realidad va a variar en todas las personas y tampoco va a ser tan lineal. No todas las personas pasan por todas, también capaz no, una de las etapas no las pasás. Bueno, en realidad es más desordenado, más humano esto, pero sí pueden ser cosas que van a pasar durante el proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otra perspectiva o otro modelo que plantea y habla del duelo, que es la del proceso dual. Tenemos 2 autores que dicen que oscilamos entre el dolor de la pérdida y la reconstrucción de la vida. Qué difícil, ¿no? Porque claro, estamos duelando la pérdida, pero a su vez la vida sigue. Pierdas lo que pierdas, hagas lo que hagas, muera quien muera, suena muy triste, pero la vida sigue. Sí. Y nadie se está acomodando a tu dolor. Y hay que adaptarse a eso. Sí, sí, sí. Entre medio del dolor. Sí, sí, sí. Tenés que seguir tu vida, porque la vida no se detiene. Entonces hay días en los que estás tristes y días en los que por ahí podés estar un poquito mejor. Y no es retroceder, es lo que les decía hoy. Hoy podemos estar bien, mañana va a haber algo que nos recuerde eso que estamos duelando y vamos a volver a estar triste porque no es un proceso lineal. Sí. Y después, visto desde las neurociencias, como bueno, ya estuvimos hablando un poco, el cerebro va a registrar esta ausencia como si algo no encajara, como que falta una pieza en todo este entramado que estábamos diciendo que se va a formar alrededor del objeto. Y entonces se van a activar circuitos que son muy similares al dolor físico. Cuando decimos se activan circuitos es si hacemos, ¿cómo se llamaba este estudio que se hacía del cerebro? Que podías ver las ondas. Ay, nunca me acuerdo. Bueno, póngale un mapeo cerebral. Ajá. Si hacemos un mapeo cerebral, se activan determinadas áreas, dependiendo de lo que estemos haciendo. Si estamos liberando más dopamina, se activa determinada área. Si estamos tristes, se activa otra. Si estamos en situación de alerta, se activa otra. Y así. Y esto se ve en un mapeo cerebral, se ve que partes cerebrales se activan más que otras. Entonces, cuando decimos esto, que se activan circuitos similares al dolor físico, es porque frente a esta pérdida, frente a este duelo que estamos haciendo, se va a activar esta parte del cerebro que se va a iluminar de determinada manera en un mapeo cerebral. Sí. Es decir, que físicamente el duelo se va a vivir a la igual manera que si nos lastimamos una mano, por ejemplo. Bueno, y
Es muy importante, me parece también acá recalcar el hecho de las cosas normales que van a pasar cuando estamos atravesando un Ajá. duelo, ¿no? Porque cuando se está atravesando, capaz es muy normal que la persona entre en estados de una tristeza muy profunda, no tener ganas de hacer nada. Sí. Y tenemos que hacernos la idea de que justamente están pasando a nivel psíquico y físico todo esto que nombramos. Ajá. Se están cambiando entramados cerebrales, emocionales también. Se está dejando atrás algo y tratando de entender cómo se va a seguir viviendo sin eso que se está dejando atrás. Y son como muchos procesos muy complejos que se dan todos juntos al mismo tiempo. Algo que también me gustaría que se tenga muy en cuenta en esto y me parece bastante importante es tener en cuenta que a veces no duele lo que estamos perdiendo, duele más saber que no saber quiénes somos sin eso y saber que una parte de nosotros se quedó con eso. Ujú. ¿Se entiende mi punto? Sí, sí. Ok. Y además tener en cuenta que no solo se duela o hay un duelo cuando muere alguien, como le estaba diciendo hoy, sino también cuando se termina una relación, que es justamente en estos momentos donde creo que más se da esto de estamos duelando no solamente a esa persona, sino esto que depositamos en el otro, que es una parte de nosotros, y ahora cuando tenemos que volver a nosotros mismos, no sabemos en realidad quiénes somos o qué parte de nosotros se quedó ahí y no va a volver. Sí. Entonces, en una relación creo que es donde más se siente, o en un trabajo, o cambiar la etapa de tu vida, mudarse. Cuando comienza la mudanza, comienza todo un proceso de duelo. Cuando dejamos de saber quiénes éramos, cuando empieza, más se da en estas etapas de la vida, que comenzamos a resignificar un montón de cosas y comenzamos a decir, che, al final, ¿quién soy? Sí. Y empieza a duelar esa parte que yo no conocía. Sí. O conocía, pero ya ahora la que se está formando no la conozco. No es lo mismo. Bueno, ahí podemos retomar esto que nombraste hoy, así por arriba. de que una de las etapas donde más se hace presente distintos tipos de duelos es la adolescencia, Sí. justamente, ¿no? Varios autores trabajan todos estos duelos de la adolescencia, de cómo tenemos que duelar la identidad que estamos formando, se duela el cuerpo que teníamos, que ya no es un cuerpo de niños, sino que empieza a parecerse más a un cuerpo de adultos. Encima de la adolescencia es aún... El rol de hijos ya no es el mismo rol que se tenía de hijos como niños, sino uno que está más cercano a hijos adultos, ¿no? Sí. Y que tus padres te están exigiendo esa salida exogámica también. Ajá. Ese salir, independizarte, hacerlo solo, arreglarlo solo. Todo eso se comienza a velar en la adolescencia. Parece algo... A mí me sorprende cuando se minimiza el cansancio de los adolescentes. No. Ellos están cansados y van a estar cansados porque psíquicamente están procesando una cantidad de cosas que ni siquiera ellos son capaces de darse cuenta a ese nivel. Sí. Pero bueno, cuando soltamos no solamente perdemos a alguien, sino también vamos a soltar rutinas, planes, versiones de nosotros. Y teniendo en cuenta todo esto que venimos hablando, habrá quedado bastante claro que el dolor es esperable, no es debilidad y tampoco es retroceso, duele y va a doler. Y hay que vivir el dolor porque es lo que nos toca. Hay que aceptarlo y hay que convivir con ese dolor. Ya cuando se está poniendo como un impedimento y disfuncional en la vida, bueno, nos acercamos a un profesional. Solo hay que tener en cuenta que cuando es un dolor sano nos permite a nosotros avanzar, y cuando es un dolor estancado, un dolor más... ¿Cómo podríamos decir otra palabra? Sí, que se mantiene durante mucho tiempo Claro. con nosotros. Y nos congela. Que no nos permite seguir funcionalmente nuestra vida, ¿no? Ajá, sí. Empezamos a, no sé, por mucho tiempo no comer, no poder dormir o dormir mucho. O estar todo el tiempo pensando en ese objeto que perdimos. Ajá, sí. Lo que nos impide tener nuestra vida normal. Sí. Hay veces que ese dolor empieza a no transformarse y se puede ver en acciones como, no sé, seguir mirando el celular esperando un mensaje que ya no va a llegar, pasar un lugar y sentir que algo falta. Todos pasamos por esto, en muchas circunstancias, obvio, pero a veces este dolor no nos está ayudando a buscar otra forma, no nos está ayudando a tejer el cerebro de otra manera o buscar otro significado a esto, pararnos, rearmarnos, sino que nos está solamente congelando en ese lugar. Y ahí obviamente vamos a necesitar un poco de ayuda.
O también esto de no reconocer quién sos después de una pérdida. Me parece como muy importante recalcarlo porque si bien obviamente como estamos diciendo las personas, las situaciones, las cosas que hacemos van a ir marcando nuestra identidad no puede depender de otra persona tampoco. Entonces no puede depender de lo bien que yo pueda estar, si está o no esta situación, esta persona. Es como hay que ver muy fino en ese punto, ¿no? Pero bueno, aunque todo esto duela, y va a doler, como les decía, hay algo que ayuda muchísimo en este proceso, que es poder poner en palabra todo lo que sentimos. Sí. Y eso vamos a hablar en el siguiente bloque, obvio, la psicología, que es poner en palabras para poder soltar. Vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos que en el Instagram, la Académica 985, dejamos una consigna que la respondan, así podemos después discutir un poco sobre estas respuestas, charlarlo. Escuchamos un poquito de música y volvemos en el quinto bloque y anteúltimo de la tarde de poner en palabras para poder soltar. Quédense y enseguida volvemos. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Si te preguntan dónde fui, no les cuentes sobre mí. Si te tratan como antes, no seas tan distante, háblales de ti. Cuando hablen del amor, muéstrales una canción. Y si sigues tan distante, procura relajarte, háblales de vos. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Veo lluvia desde el tren, la distancia me hace bien. No quiero estar aparte, canten para mí. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó me fue acercando a estar mejor. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo lo que nos pasó hizo vernos más. Y no me voy a preguntar si me hace bien o me hace mal, si todo el tiempo que pasó. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas.
Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar, con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Cuando el viento otoñal susurra entre los árboles, la ciudad se llena de matices. Es el tiempo ideal para redescubrir la belleza en cada detalle. Estás en La Académica FM 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Encontrá la compañía perfecta en una radio que suena tan bien como el otoño se siente. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvemos al anteúltimo bloque de la tarde, donde venimos hablando del proceso de soltar, ¿no? Y si hablamos de soltar, también vamos a hablar de duelo, también vamos a hablar de la capacidad del cerebro, de la neuroplasticidad, de poder volver a rearmarse, a generar nuevas conexiones neuronales y perder las anteriores. Y todo esto nos posibilita a nosotros soltar, dejar de lado una experiencia que nos generaba algún tipo de sufrimiento. Ujú. Obviamente para todo este proceso lo debemos y lo tenemos que acompañar con la palabra, ¿no? Sí, ¿Qué estudiante de psicología no hablaría de la cura a través de la palabra? sí, muy importante. Porque, bueno, venimos hablando desde distintos lugares, ¿no? Está Sí. lo emocional, lo que duele, lo que cuesta aceptar, pero hay algo clave que es medio invisibilizado y es justamente que no alcanza solo con sentir, tampoco con entender, porque muchas veces, como decimos siempre, podemos entender a nivel racional, Sí. pero después cuesta mucho poder encontrar una solución. Pero hay algo que a veces necesita ser dicho para que pueda procesarse realmente. No alcanza solo con sentir, sino que tampoco solo con entender. Alcanza en ponerlos en palabras, porque hay experiencias que van a quedar dando vueltas durante años. ¿Qué? Nada, ¿De qué te reís? no, nada. Ok. Ay, me desconcentra. Hay experiencias que van a quedar dando vueltas durante mucho tiempo, durante años, y no necesariamente porque sean las más graves, capaz que no te parece una situación muy grave y decís, no hace falta ir a terapia, no hace falta hablarlo. Pero pasa con estas situaciones que se quedan dando vueltas todo el tiempo, que no fueron realmente elaboradas. Podemos decir que quedan como sin forma. Queda sin un orden, sin un relato que acompaña a eso que pasó, sin una palabra, sin un nombre. Siempre hablamos de la importancia de poner un nombre a eso que nos está pasando. Esto obviamente va a tener un efecto muy claro que va a tender a repetirse, a volver a aparecer, a volver a repetir determinadas experiencias, determinadas escenas, porque no estamos pudiendo catalogarlas, digamos. Vamos a repetir determinados vínculos, vamos a repetir determinadas decisiones, formas de reaccionar, formas de hablar. Y vieron que en el blog anterior estuvimos hablando desde las distintas perspectivas, cómo se aborda el duelo. Para hablar un poco de esto, queremos traer de vuelta al psicoanálisis a Freud, que nos plantea algo que es central, Sí. que cuando una experiencia no puede ser tramitada psíquicamente, no va a desaparecer, sino que se va a quedar activa de una forma capaz medio latente, medio así detrás de todo, está ahí. Y una de las formas en la que aparece es justamente a través de la repetición. Donde no vamos a recordar de manera ordenada, sino que volvemos a pasar por situaciones parecidas y no nos vamos a dar cuenta. Por ahí sí nos damos cuenta que estábamos sufriendo un montón, que estamos repitiendo un montón de experiencias innecesarias. Y esto es lo que él llama un término bastante psicoanalítico, bastante freudiano precisamente, que es compulsión a la repetición. Entonces, lo que nos permite a nosotros poner en palabra no es un detalle, es una forma de transformar algo que actuamos en algo que se puede pensar, en algo que podemos procesar psíquicamente. Ujú.
Entonces ahí podemos ver a la palabra como una herramienta terapéutica, Ajá, ¿no? sí, Que acá sí. ya salimos ya de... Ya salimos ya. Ya salimos ya. Áñame, muy. Ya salimos Ya. de las teorías puntualmente, porque es algo que se da en cualquier tipo de Sí. teoría dentro de la psicología, de ver a la palabra como una herramienta terapéutica. Es importante que yo pueda decir para simbolizar, que yo pueda decir para ordenar mis ideas, para Ajá. ordenar el razonamiento que estoy haciendo. Le da Eh, sentido a eso que estamos viviendo. Ajá. Le da un orden, una historicidad, una forma de compartir el dolor, de sentirnos parte de, además con lo importante de que es para el ser humano sentirse parte de, y diferenciar lo que siente de lo que pasó y armar un relato de eso que pasó. Ujú, sí. Y eso va a cambiar totalmente la posición de la persona, Ajá. porque no es lo mismo estar tomado por algo que poder decir, esto me pasó y me generó esto. Ajá. Es literalmente poner en palabras las emociones que me despierta esta situación, ¿no? Esto está muy relacionado a lo que planteaba un autor sobre el lenguaje y procesamiento emocional, que se llama James Pennebaker, que fue un psicólogo social estadounidense que ha demostrado que describir, escribir o hablar sobre experiencias emocionales pueden mejorar. Atentis a esto, tanto la salud física como la salud mental. Obviamente que ambas están relacionadas. Si nosotros estamos tristes, mentalmente, psíquicamente, nos va a afectar a nosotros en nuestra salud física porque no vamos a estar motivados a hacer nada. Hay investigaciones que muestran cómo poner en palabras las experiencias emocionales, ya sean a partir de la lectura, de la escritura o a partir del habla, mejora todo el procesamiento psicológico. Nombrar lo que me pasa, lo que pasó o lo que aconteció, permite integrarlo a mí, permite hacerlo parte de mi historia en esto de que hablamos de lo que tejió el cerebro, del entramado que tenemos. No lo elimina, no lo va a eliminar, no va a eliminar el dolor con hablarlo, pero sí lo va a llevar a algo más manejable. Sí. Y no precisamente porque haga desaparecer el problema, sino porque está esto de permitir integrar el problema. Uh-huh. Porque cuando algo se nombra, se vuelve más claro, se delimita más la situación, lo que está pasando, y deja de ser algo difuso que aparece todo el tiempo como pensamientos así sin rumbo, se podría decir. De hecho, desde algo mucho menos experimental, lo plantea Lacan, lo que no se simboliza retorna, lo que no podemos formarlo en el cerebro, lo que no podemos plantearlo en el cerebro, va a retornar de alguna forma, parecido a lo que decía Freud. Lo que no lo ponemos en palabra no se va, no desaparece, no se esfuma, sino que va a volver de alguna forma. Va a volver en pensamientos repetitivos, en emociones que no se entienden, en situaciones que se repiten. Y por eso hablarlo no lo vamos a pensar solamente como un accesorio, sino como parte del proceso de soltar. Es necesario hablarlo para poder soltarlo. Seguramente... Sí. ¿Qué? No, sí. Seguramente escucharon un montón de personas decir, no puedo soltar, pero cuando empezás a explorar, empezás a hablar con esa persona, nunca hablaron realmente de eso que les llevó a algún tipo de sufrimiento o algún tipo de dolor, o hablaron superficialmente porque no querían incomodar a la otra persona o porque no era tan grave o lo evitaron directamente. Entonces, eso que esa persona vivió, esa persona sintió o experimentó, quedó activo. No porque no quiera soltar claramente, todos no. Hay situaciones que todos queremos soltar, pero se nos está complejizando, sino porque no terminó de procesar toda esa información a partir de la palabra, ¿no? Sí. Y acá está esto que decíamos antes de que es como un conjunto entre el poder procesar, el poder decirlo y el poder entender lo que está pasando. Sí. Porque también se escucha muchas veces a personas que una situación dolorosa la repiten muchas veces contándolo, relatándolo. Sí. Te lo pueden relatar súper bien, pero es como que no pueden hacer el insight necesario de decir, tengo que solucionar esto. Ajá. ¿Viste? Muchas veces en esos casos se necesita ayuda psicológica justamente para poder encontrar una salida de este problema que estamos trayendo todo el tiempo de me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Bueno, me pasó esto, pero ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo salir de ahí? ¿O cómo puedo mirarlo desde otra lógica también? Claro. Y también podemos ver en otros ejemplos
como cuando alguien no puede cerrar una relación, pero nunca expresó realmente lo que está sintiendo en esa relación o lo que sintió, algo que le molestó. También situaciones familiares que nunca se hablaron Sí, y que siguen generando conflicto y que capaz están ahí como de fondo o se tapan con otras cosas justamente para evitar el hablar porque se sabe que va a haber un momento por lo menos de malestar en eso. ¿Y qué hace? Se perpetúa el sufrimiento, Sí. el dolor, porque va a estar, aunque no se hable, va a estar eso y va a ser peor encima. Y lo volvemos a repetir, Sí. a ese sufrimiento. Muchas veces, obviamente, que todo esto que estamos hablando con Flor no es falta de voluntad, como estamos diciendo, sino que es falta de elaboración, de procesamiento, de poner en palabra eso que nos generó algún tipo de dolor. También tenemos que pensar que poner en palabra no es solamente terapia, aunque sí es un espacio privilegiado y es muy importante ir a terapia. También puede ser acercarte y hablar con alguien de confianza, con alguien que quieras mucho, que tengas un aprecio, que sepas que te va a escuchar y te va a acompañar. Escribir lo que pasó o lo que sentís. Ordenar, no importa con quién hables o cómo lo pongas en palabras, ya sea con la escritura también, sino que poner en orden la experiencia a partir de un relato. Poder, aparte el escribir viene al pelo porque después lo podés volver a leer, lo que te genera también mucho más orden y hasta verlo como en tercera persona. Lo lees a lo que escribiste como un texto que viene de otra persona y te ayuda a posicionarlo en una historia, en un relato, verlo desde más afuera. La clave no es, obviamente, contar por contar como, chiste, sino poder construir con un sentido eso que te pasó. Sí. Esto de escribir a mí me gusta mucho. Sí. Ya lo sabemos. Me gusta mucho. Antes traía siempre la herramienta de escritura. Pero es que realmente cuando tenés mucho ruido mental de un montón de pensamientos que Rumiación. Y lo podés escribir, lo podés poner en un papel, es sacar de alguna forma de vos, exteriorizarlo, como dice Abby, leerlo en tercera persona, e incluso con algunas situaciones podés hacerte preguntas para ver cómo manejar esa situación. Por ejemplo, decir, bueno, pasó esta situación, no me gustó lo que pasó en este momento. ¿Cómo sí me hubiese gustado que pase? Lo escribo. ¿Cómo pasó realmente? ¿Y qué puedo hacer con esto? Porque no voy a poder cambiar la situación. Fortalezas. Sí. Entonces es como una herramienta que realmente recomiendo mucho. A mí me sirve mucho. Y no le tenía tanta fe hasta que no lo empecé a hacer también. Mira. Sí. Escucho mucha gente que escribe, que tiene un journaling. Ajá. Sí. Un diario. Yo no lo hago, no escribo todos los días, pero sí con situaciones puntuales Yo no escribo. que me molestan. Yo directamente no escribo. Pero por ahí... Vos lo podés hablar. Sí, yo lo hablo de sobra. Yo no tengo ningún drama. Sí, lo que hacía antes era dibujarlo. Ajá. Dibujarlo y sí, dibujaba y ponía como... me dibujaba a mí y ponía una frase que resuma cómo me estaba sintiendo en ese momento. Ajá. Eso era lo máximo que hacía, pero no era tipo un texto. Ajá. Pero siempre lo hablé. Es una estrategia de sacarlo también. Sí, pero siempre lo hablé. Siempre mi fuerte fue el hablar. Me permite a mí por ahí entender algo recién cuando lo pongo en voz alta, digamos, cuando lo puedo manifestar. Pero bueno, todo esto que estamos hablando con Flor no es causal, no, espero que estoy con la palabra causal y casual, no es algo casual, sino que va a permitir, a partir tanto de la escritura o del hablar, hacerlo un proceso de elaboración, que sea parte de un relato, de una historia que nos permita a nosotros poder analizarlo más, aparte que te permite como bajar todas las emociones, ¿no? De eso que estás viviendo, que por ahí te estás creando un montón de tensión, ponerlo en palabras o escribirlo y leerlo te permite tener ese momento de reflexión, ¿no? Sí. Entonces, para cerrar un poco la idea de este bloque, queremos que se queden con que el soltar no es solo dejar algo atrás, sino también implica poder decir qué fue eso que estoy dejando atrás, cómo me hace sentir esto que estoy dejando atrás, qué lugar tuvo para mí también. Sí. Porque cuando algo se puede nombrar, va a dejar de repetirse de la misma manera y ahí va a empezar a haber también un poco de libertad para nosotros.
Finalizamos el anteúltimo bloque de la tarde. Nos vamos a escuchar un poco de música. Síganos en las redes sociales, la Académica 985. Nos vamos a escuchar un poco de música. Volvemos en un ratito. Piero tiene más fans. Ustedes no saben la cantidad de personas que le saludan a Piero. Es una cosa impresionante. Nos vamos a escuchar un poco de música. Volvemos para arrancar el último bloque, donde hay una dinámica súper reflexiva de conexión con el presente, de conexión con ustedes mismos, con las cosas que quieren soltar y que lo pueden volver a repetir las veces que ustedes quieran. Así que bueno, escuchamos un poco de música y volvemos en un ratito. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudias materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Volvemos al último bloque de la tarde, al último bloque que vamos a compartir y los vamos despidiendo. En este bloque vamos a hablar un poco cómo soltamos para hacer lugar a experiencias nuevas, porque como veníamos diciendo, soltar no es perder, sino que es transformar el lugar que algo ocupa, que ocupaba algo, para hacer que pueda aparecer algo nuevo, ¿no? Ujú. Podríamos hacer un resumen de todo el programa de hoy. Obvio. Bueno, en el primer bloque presentamos el tema. Hicimos una diferenciación. Siento que estamos rindiendo un final, ¿viste? Sí. Bueno, para empezar. Hicimos esta diferenciación de que capaz ahora se escucha mucho esto de soltar, de dejar ir con mucha liviandad, y en realidad es un tema que es bastante profundo, Sí. que a los que nos acompañaron durante todo el programa pueden ver que toca demasiadas cosas dentro de la psicología. Podemos ver cómo no es algo que pase de un momento para el otro, no es lineal, es un proceso, tiene subidas y bajadas, acompaña, el dolor acompaña la mayoría del proceso hasta que podamos sentirnos libres de esto que estamos soltando, dejando atrás. Es algo que no pasa solo a nivel Estaba por decir eso. emocional o psicológico, sino también algo físico, porque el cerebro literalmente se va a modificar para adaptarse a estos cambios. A partir de la capacidad que tiene de neuroplasticidad. Ajá. Y bueno, también hablamos de los cambios, de cómo son algo inevitable y que van a pasarnos a nosotros, va a pasar en el mundo entero, y que es necesario que podamos adaptarnos a esto que pasa. Y para poder adaptarnos a esto vamos a atravesar distintos tipos de duelos en distintos ámbitos de nuestra vida, capaz sin darnos cuenta muchas veces, capaz algunos más chiquitos que otros, algunos lo vamos a sufrir más o menos que otros, pero todo esto es algo normal. En el bloque anterior estuvimos hablando de cómo poder decirlo, ponerlo en palabras, explicar qué nos está pasando en ese momento y qué estamos dejando atrás, es algo súper importante. Ujú. Y en este bloque, para finalizar el programa de hoy, vamos a hablar de cómo es necesario poder soltar las cosas que ya no nos hacen bien por salud mental, para poder abrirnos nuevos caminos y nuevas formas de ver la vida, ¿no? Tremendo, tremendo, Flor. Hiciste un resumizazo de lo que venimos hablando en todo el programa. Y también fuimos viendo distintas cosas sobre soltar. Que soltar no es algo inmediato, sino que va a implicar dolor, va a implicar tiempo. El cerebro necesita tiempo para volver a acomodarse a esto nuevo que estamos por vivir, que se va a dar el duelo, como decía Flor, y que poner en palabras es una parte fundamental del proceso de soltar, porque le vamos a dar significado, le vamos a dar lugar a esto que queremos soltar.
Entonces, hay una pregunta bastante directa a la que nos podemos hacer para arrancar con este bloque de lleno, que es, ¿para qué soltar, no? Sí. Porque muchas veces soltar se vive únicamente como que estamos perdiendo algo y ya. Como que se va y nos deja un vacío y hasta queda ese espacio ahí como sin nada, ¿no? En parte eso es cierto, pero tampoco es lo único que pasa. Obvio. Cuando algo deja de ocupar el mismo lugar, ese lugar va a cambiar. A lo largo de todo el programa fuimos hablando un poco de duelo y transformación, del duelo con Freud, y ahora vamos a volver a nombrarlo porque Freud plantea que el duelo no se trata solamente de borrar aquello perdido, sino que de ir retirando poco a poco, con mucho tiempo, lo que estaba puesto en eso que perdimos. Que como les decíamos, no hace falta solamente que sea una persona, un objeto, puede ser un ideal, puede ser, como lo mencionaba Freud, la patria, para que esa energía que nosotros focalizamos en ese objeto pueda volver a circular de manera normal o, bueno, lo que esperamos que sea normal, ¿no? Sí. Y también, yendo por el mismo lado, Avi nombró a Lacan en un momento y él dice que no es solo lo que se pierde, es el lugar que esto ocupaba psíquicamente. Ajá. Y que soltar tiene que ver justamente con hacer modificaciones en ese lugar. Hablamos un poco de la impermanencia y cambio también, que todo cambia constantemente, que nosotros cambiamos constantemente, que cualquier experiencia que nosotros vivamos nos permita a nosotros generar un nuevo entramado neuronal, un nuevo entramado cerebral, físico, no solo hablando del nivel del nivel psicológico, que nos va a permitir a nosotros cambiar y volver a repetir determinadas experiencias de otra manera, con otros pensamientos. Cuando... Habla. Gracias. Pero también desde la psicología está esto de tomar una posición activa cuando tenemos que soltar algo, ¿no? Sí. Que no es solo que algo pase, es qué hacemos nosotros con esto que pasó, cómo nos vamos a reubicar después de esto, qué decisiones vamos a empezar a tomar a partir de esta situación. ¿Qué lugar le damos a aquello que viene? Uh-huh. Si le damos un lugar privilegiado o le seguimos dando un lugar privilegiado a esto que estamos controlando para que no se vaya, aunque ya terminó este ciclo, hay que dar un paso al costado y esperar a lo nuevo que está por venir, ¿no? Sí. Justamente lo que hablábamos también en el segundo bloque sobre quedar fijado o quedar controlando algo que ya no se da, que ya se nos va de las manos, ya no podemos seguir teniendo control en esto porque nos está generando algún tipo de sufrimiento. Siempre vamos a soltar algo que nos genera sufrimiento, nos genera algún tipo de padecimiento. ¿Por qué? Porque nos dificulta el contacto con el presente, con lo que tenemos ahora. No porque uno quiera quedarse ahí, sino porque sigue siendo o sigue estando ocupado psíquicamente el lugar por lo que ya pasó o lo que tenemos que soltar. Sí. Es liberar esa energía que todavía está ocupada en un objeto, digamos, en una cosa. Y esto se puede ver capaz en personas que dicen no me pasa nada nuevo, pero cuando los escuchamos un poco más, siguen estando como muy consumidos por algo anterior, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso es como que lo más fuerte me parece, porque cuando vos estás tenés muy presente algo que ya pasó, te estás perdiendo un montón de cosas que te están pasando o que te podrían pasar si tenés una perspectiva distinta. Pero sin embargo seguís como sumida en el pensamiento de eso que ya no se tiene, que ya no es. Sí. Ya sea un vínculo, una etapa, una versión nuestra. Claro, no es que no hay posibilidades nuevas o no estás viviendo nada nuevo o nada novedoso, sino que no hay espacio para registrar estas cosas nuevas porque seguís comparando con lo que viviste o seguís esperando que eso que viviste vuelva a ser como lo habías vivido en un comienzo, por ejemplo, y no se va a dar porque, como le decimos, las cosas siempre cambian y se transforman y no van a ser siempre lo mismo. Uh-huh. Les trajimos una dinámica que es, como les dije hoy, el que teníamos una dinámica en el sexto bloque, que les vamos a proponer algo simple, que si están escuchando, prueben hacer este ejercicio con nosotros. Lo que primero les voy a pedir, primero me voy a calmar yo porque es una dinámica movilizante, que respiren profundo, llenen los pulmones de aire por 4 segundos y suelten lento por 6 segundos. Háganlo varias veces. Conéctense con el ahora, con su cuerpo, con cómo respira, concéntrense cómo se llenan los pulmones de aire, livianen la espalda, las tensiones que sienten. Y una vez que ya están conectados con ustedes mismos,
que salieron un poco del piloto automático. Si pueden, cierren los ojos. Si pueden, si están haciendo otra cosa. Si están, No lo cierren si están no lo manejando. cierren, si están manejando, si están limpiando. Con pensarlo, con imaginarlo, ya basta. Imagínense una pelota. Una pelota que la están sosteniendo en el centro del pecho. Y imagínense la pelota, la están sosteniendo con sus manos en su pecho. En esta pelota que tienen en las manos y tienen cerca del pecho, imaginen que van a poner adentro todo lo que les está costando soltar. Todo eso que les está costando soltar, pónganlo dentro de esta pelota. Ya puede ser una persona, una situación, una etapa, un pensamiento que tengan en relación a ustedes mismos, una expectativa que no se cumplió. Vayan guardando todo adentro de la pelota. Todo. Todo lo que sigue dando vueltas en su cabeza, lo que les genera algún tipo de incomodidad, vayan guardándolo adentro. Imaginen que a medida que van poniendo todas estas cosas adentro de la pelota va creciendo. Crece, 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 cada vez más grande. Lo grande que ustedes se imaginan. Y es cada vez más pesadas. Imagínense sostener esta pelota mucho tiempo, con todos estos pensamientos que tienen, con todo esto que no están pudiendo soltar y el esfuerzo que le está generando, que la pelota cada vez crezca más, cada vez está más pesada, el esfuerzo que le genera. Ahora mírenla con atención. Piensen en el esfuerzo y el peso que le genera a ustedes todo eso, estar sosteniendo, estar ahí con esa pelota. Y noten algo, para que esa pelota no se caiga, la tienen que sostener. Si ustedes tienen la mano llena de cosas pesadas, de cosas que les requiere algún esfuerzo, ¿pueden recibir cosas nuevas si tienen todavía esas pelotas en sus manos? Imaginen que tiran la pelota. La tiran lejos de ustedes con todas sus fuerzas. Lo pueden actuar. Si están solos, si están cómodos, lo pueden actuar. Tiren la pelota lejos de ustedes y vean cómo esta pelota se aleja. Se aleja y dejen que se aleje y que con ella lleve todo su esfuerzo constante que hicieron para mantener la pelota cerca de ustedes. Dejen que se vaya con todos estos pensamientos, con todo esto que ustedes no estaban pudiendo soltar, y vean cómo ya no está pegada en ustedes y todo esto que les impedía a ustedes recibir cosas nuevas ya no está más. Y pueden recibir todas y una cantidad de cosas nuevas que le va a permitir a ustedes moverse. Las cosas siguen existiendo dentro de la pelota, pero ya no está en el mismo lugar y no les está generando a ustedes ese peso. A partir de esta reflexión y de esta imaginación que hicieron de la pelota con todo lo que ustedes están sosteniendo y no les está impidiendo recibir cosas nuevas, les dejo algunas preguntas. Respóndanla ustedes, obvio, en su cabeza. ¿Qué ganan sosteniendo todo eso? Todo eso que no están pudiendo soltar. ¿Qué ganan? ¿Qué función cumple hoy en su vida todo esto que estaban sosteniendo? ¿Qué les permite ver o no ver, no cambiar, no mover? Les posibilita a ustedes estar siempre en el mismo lugar. Y si soltamos todo esto, ¿qué podrían ganar si empiezan, aunque sea de a poco, a soltar, a alejarlo de ustedes? Más espacio, más liviandad, más posibilidad a algo distinto, a algo nuevo. Entender cuando terminen esta dinámica, cuando terminen de este contacto con ustedes mismos, que soltar no es perder, es transformar, es aceptar todo aquello que puede llegar a venir, y no es quedarnos en un vacío o aquello que se va deja un vacío, sino que a veces les da lugar a ustedes, ganan lugar para nuevas experiencias. Pueden volver a repetir porque vamos a volver a publicar este vivo en YouTube, así que pueden volver a repetir esta dinámica las veces que quieran o si ahora no lo pudieron hacer y lo quieren hacer más adelante, lo pueden hacer. Sí, seguramente mañana ya va a estar subido el video, así que bueno, esperamos que la hagan, que les guste y que les sirva sobre todo hacerlo. Recordamos que si es algo que les tocó mucho o si sienten que
tocó algo que capaz Una tenían fibra escondido, central. Sí. Siempre es bueno poder ir a un profesional que nos ayude a atravesar estos momentos de cambios, estos momentos de que son difíciles, que son distintos duelos por los que atravesamos y que a veces es necesario tener a alguien que nos acompañe en ellos, ¿no? Como hablábamos hoy, poner en palabra puede ser con alguien conocido, pero el lugar privilegiado que pueden poner en palabra es con un terapeuta, con alguien que haya estudiado y se haya formado para acompañarla en estos procesos dolorosos. Sí. Recordar, porque estamos finalizando, ¿querés ver las respuestas de la encuesta y así cerramos con el programa de la tarde? Sí. Recordar que soltar no es olvidar, no es dejar que me importe eso, que ya no importa más. No es que no duela, las cosas duelen. Es que cambia el lugar que eso ocupa, cambia eso que le damos tanta importancia. Y cuando ese lugar se modifica, sí o sí van a aparecer cosas nuevas. Nuevas para ustedes, nuevas experiencias, nuevos vínculos, nuevos trabajos. O algo nuevo, una reflexión nueva, conocerse, dar un lugar nuevo a algo que ustedes por ahí no estaban acostumbrados a vivir. Le habíamos dejado una encuesta en las redes, en la Académica 985, que decía, ¿qué es lo que más te cuesta soltar? Y las opciones que habíamos dejado era una persona o vínculo, una versión mía del pasado, lo que esperaba que pase y la necesidad de entender todo. La respuesta estuvo empatada. Sí. No me la esperaba. Una persona o vínculo es una de las respuestas más votadas y la última es la necesidad de entender todo. Esta última tiene un poco que ver con esto que hablamos en el segundo bloque, si no me equivoco, Sí. sobre la necesidad de control, ¿no? Sí. Que sí, es como algo difícil soltar esto de, bueno, no puedo controlar todo lo que pasa a mi alrededor. Y tiene 0 votos la opción de lo que esperaba que pase. No están tan pendientes de lo que va a pasar en el futuro. No. Igual la última respuesta está muy relacionada con la primera, porque al querer controlar que todo siga igual, no vamos a soltar un vínculo, no vamos a soltar una amistad, una pareja. Sí. Pero como les contábamos, es muy difícil que la vida no cambie. Estamos todo el tiempo cambiando y la vida siempre cambia. Sí. Y para que algo nuevo llegue, algo tiene que dejar de ocupar ese lugar. Freud, de hecho, en Duelo y Melancolía, planteaba que el duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces. Re complicado, pero ya lo hablamos hoy. Es lo que estamos perdiendo que habíamos puesto en un objeto perdido. No sabemos qué perdimos, no sabemos qué parte de nosotros perdimos, y cuando hablamos de objeto no siempre hablamos de una persona o de un objeto físico, sino que podemos hablar de una idea, todo lo que ya mencioné. Y dice algo más, que ese proceso implica ir retirando poco a poco lo que estaba puesto en ese objeto que estamos perdiendo. Obviamente que esto que estamos retirando no va a ser despacio, no va a ser de golpe y va a tener una dosis de dolor, ¿no? Va a ser despacio, no va a ser de golpe. Ay, nada que ver lo que dije. Bueno. Sí. Entonces, bueno, esperamos que se queden Ay, me con estoy muriendo de esto frío. de que soltar no es olvidar, ni hacer como que esto que me genera dolor no hubiera pasado, sino que es poder atravesar este duelo, darle un lugar a esto que fue importante para nosotros y poder ponerlo en palabras para que deje de doler en silencio y que deje de obstruir otros nuevos caminos con los que podemos afrontar nuestra vida. Porque... No habla. Lo que fue importante, lo que nos pasó no se va a borrar. Como dijimos hoy varias veces, todas las cosas que nos pasan van a ir formándonos como personas, van a ir formando nuestra identidad, pero las cosas que nos duelen, que nos generan malestar, pueden dejar de ocupar el centro de nuestra vida, y cuando eso pasa, no es que vamos a perder algo, capaz podemos verlo como ganar una chance de hacer un cambio, de modificar y de poder vivir una vida que nos haga felices. Tal cual. Dar lugar a las nuevas experiencias que podemos llegar a recibir, ¿no? Y qué privilegio poder cambiar las veces que querramos y tener cosas nuevas las veces que querramos. Para cerrar el programa esta vez cambiamos y no vamos a cerrar con una frase como siempre lo hacemos, sino que lo vamos a hacer con una pregunta, porque este bloque estuvo bastante reflexivo. Y la pregunta es, ¿qué lugar estás sosteniendo hoy que quizás ya podría transformarse y por ende transformarte? Así que bueno, nos vamos con una última canción elegida de la tarde. Y bueno, nos encontramos el jueves de 4 a 6 a compartir el tema
corresponda para el jueves, ¿no? Ujú. Muchas gracias a Piero por la operación técnica. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por quedarse con nosotras y nos vemos en el próximo Entre Sesiones. Chau, chau.